Muy bien, el ejercicio 12.83 dice lo siguiente. El cilindro M6 de oxígeno médico suministra 165 litros de gas oxígeno a 20 grados Celsius y una atmósfera de presión. Internamente, ese cilindro mide 28 centímetros de alto por 6,8 centímetros de diámetro. ¿Cuál es la presión existente en un cilindro M6 completamente lleno a 20 grados Celsius? Este es un ejercicio clásico de la ley de Boyle, una aplicación de la ley de Boyle. Recordemos que la ley de Boyle lo que describe es que siempre y cuando la temperatura de un gas se mantenga constante, la relación entre el volumen y la presión del gas es inversamente proporcional. Es decir, que si la presión del gas disminuye, el volumen va a aumentar. ¿Okay? Si la presión del gas aumenta, el volumen va a disminuir. Entonces, matemáticamente, eso se describe como que la presión por el volumen es igual a una constante. Y esa constante, pues, esto más bien se suele describir más bien como que una presión 1 por un volumen 1 es igual a una presión 2 por un volumen 2. ¿Okay? Entonces, repito, si el gas se comprime, es decir, si aumenta su presión, disminuye su volumen, y si el gas se expande, es decir, se disminuye la presión, aumenta el volumen. ¿Okay? Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es esta que les voy a escribir en rojo. P1 V1 igual a P2 V2. Entonces, vean que estos datos que nos están dando acá, déjenme hacer esto más pequeño, esa temperatura que nos está dando el ejercicio, estos 20 grados Celsius, y esta atmósfera de presión, obviamente simplemente nos están diciendo que son condiciones ¿verdad? Iniciales. Vean que esa temperatura se mantiene, ¿okay? Esa es la temperatura inicial, el volumen inicial, con esa presión inicial, y vean que la temperatura se mantiene, ¿okay? Se mantiene los mismos 20 grados Celsius en el volumen 2, en el volumen final. Entonces, recuerden que la ley de Boyle se aplica siempre y cuando la temperatura permanezca constante. ¿Okay? Entonces, vean que en los cálculos no vamos a utilizar la temperatura. Entonces, vean que los datos que tenemos son los siguientes. Tenemos un volumen inicial, que son 165 litros de oxígeno, y tenemos una presión inicial o una presión 1 que va a ser de una atmósfera. ¿Okay? Me hacen falta dos datos. Uno me lo están preguntando y el otro lo tengo que calcular. Vean que en esta fórmula que les puse aquí arriba, la ley de Boyle, pues ya tenemos P1 y tenemos V1. Me falta P2 y V2. Entonces, fíjense que P2 es lo que nos están preguntando, la presión existente en un cilindro completamente lleno de gas, oxígeno, ¿verdad? Entonces P2 me lo están preguntando, y V2 lo puedo calcular. ¿Cómo lo calculamos? Una muy buena pregunta. Vean que es sencillo. Nada más voy a definirlo por acá. V2 no tengo ni idea de quién es, vamos a calcularlo. Y P2 pues tampoco tengo ni idea de quién es. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Pues supongamos que este que está aquí es el cilindro. Supongamos que esto que está aquí es el cilindro. Ok. Entonces vean que inicialmente ese cilindro suministra 165 litros de gas a una atmósfera de presión, que son las condiciones iniciales. Si el cilindro está completamente lleno, quiere decir que el volumen 2 de ese gas va a ser el volumen cuando el cilindro está lleno. Es decir, yo lo que hago es calcular el volumen del cilindro, porque vean que tengo la altura y tengo la base del cilindro, bueno, tengo el diámetro. Con eso yo puedo calcular el volumen del cilindro. Ese volumen del cilindro va a ser el volumen que va a adquirir o que va a tomar, o el valor que va a tomar el gas oxígeno. Y con ese volumen de gas oxígeno, ese volumen 2, podemos calcular perfectamente la presión. Entonces, recuerden que cuando nosotros queremos calcular el volumen de un objeto, pues simplemente se calcula muy sencillo. En este caso es un cilindro. El volumen simplemente va a ser el área de la base por la altura.
Vean que el área de la base es este pedazo que está aquí. Ok. Y la altura pues va a ser la altura, pues la altura del cilindro, no nada que aportar. Ahí. Entonces esta va a ser la base del área, esta va a ser el área, y aquí vamos a tener la altura. Vean que la base del área de ese cilindro pues es el área de un círculo, ¿verdad? Entonces pues el volumen va a ser el área de un círculo, es pi r cuadrado por la altura. Ese r cuadrado no lo tengo, pero ven que me están dando el diámetro. Entonces pues vamos a calcular ese radio. Pues simplemente el diámetro lo dividimos entre 2, ¿verdad? Esto sería 6,8 dividido entre 2, eso da 3,4. Eso va a ser el radio, ¿ok? Voy a colocarlo por acá nada más, que el diámetro es igual a 6,8 centímetros y que el radio de la base va a ser de entonces 3,4. ¿Ok? Y entonces simplemente sustituyo los datos en la fórmula del volumen. Entonces el volumen de ese cilindro va a ser igual a pi r cuadrado, donde r cuadrado es 3,4 centímetros cuadrado, por h, que h es 28 centímetros. Recuerden que el volumen se mide no son unidades cúbicas, entonces en este caso pues nos van a salir centímetros cúbicos. Voy a meter esto en una calculadora porque no tengo el dato, no tengo el cálculo. Sería pues pi por 3,4 elevado al cuadrado por 28. Eso da 1016,871. Podemos redondearlo en este caso. Voy a redondearlo en este caso. Voy a redondearlo en este caso a 1017. Para no arrastrar muchos valores por ahí. Si ustedes utilizan 1016,8, pues el resultado final va a variar un poquito, pero en esencia va a ser lo mismo, ¿verdad? No técnicamente, pero procedimentalmente pues va a ser lo mismo. Entonces pues 1017 centímetros cúbicos. Entonces este es el volumen del cilindro. Si el cilindro está lleno de gas, no hay más remedio que el volumen del gas también sea 1017 centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces ya tenemos el volumen 2. El volumen 2 es un datillo ahí que ya lo acabamos de tener. Pero tenemos un problema. Voy a colocarlo por acá nada más, el volumen 2. 1017 centímetros cúbicos. ¿Cuál es el problema? El problema es que aquí yo tengo litros y aquí tengo centímetros cúbicos. Entonces hay dos opciones. Una es pasar esos litros a centímetros cúbicos o pasar esos centímetros cúbicos a litros. Cualquiera de las dos va a dar igual. O sea, si pasamos de litros a centímetros cúbicos o si pasamos de centímetros cúbicos a litros, el cálculo va a ser el mismo. ¿Cuál pasar? Eso ya están diciendo ustedes. En este caso yo voy a pasar esos centímetros cúbicos a litros. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que recordar una cosilla. Aquí tenemos que recordar que 1000 centímetros cúbicos o 1000 cc's pues equivalen a 1 litro. Entonces pues esos 1017 yo lo que hago es multiplicarlos por un factor de conversión. Entonces vean qué sencillo. Vamos a tener aquí que el volumen va a ser igual a 1017 centímetros cúbicos por un factor de conversión. ¿Cuál es ese factor de conversión? Pues el siguiente. Pues simplemente vamos a decir que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, y aquí este centímetro cúbico se me simplifica con ese centímetro cúbico y vamos a tener entonces un volumen de, pues sería dividir eso entre 1000 nada más, ¿no? Sería 1,017 dividido entre 1000, 1,017 litros.
Entonces ahora sí podemos jugar, ahora sí podemos hacer lo que queríamos hacer, ahora sí podemos calcular la presión en ese cilindro, producto de este volumen de gas. ¿Okay? Nada más voy a colocarle por acá, a esto le voy a poner una coma aquí y lo voy a dejar en términos de litros, nada más como para que quede ahí, ¿verdad? Y a esto le voy a poner un asterisquillo rojo para que recordemos que nosotros lo calculamos, no nos lo dio el ejercicio. Entonces ahora sí, pues ya y nada más utilizamos la ecuación de Boyle. P1 V1 es igual a P2 V2, y de aquí pues despejamos P2, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí que pues P1 V1 entre V2 va a ser igual a P2. Es decir, la presión 2 va a ser la presión 1, que es una atmósfera. Bueno, creo que esto está simplemente con una cifra significativa, una atmósfera, por el volumen 1, que son 165 litros, dividido entre el volumen 2, que son 1,017 litros. Estamos hablando de presiones, entonces litros me cancelan con litros y vean que la unidad que me queda es atmósfera. Si metemos eso en la calculadora, vamos a tener que la presión 2 es igual a, ya les digo cuánto, esto es igual a 160 y dejémoslo en 162, 162,2 atmósferas, dejémoslo en 162 atmósferas aproximadamente, 162 atmósferas aproximadamente. Eso es un montón, una presión altísima. Esta sería la solución a este ejercicio 12.83.